Muchas gracias. Les habla Eber Torrejón Carvajal, soy cardiólogo, electrofisiólogo, coordinador del Consejo de Electrofisiología de la Sociedad Peruana de Cardiología. Y voy a ser el moderador de esta sesión. Invito o recomiendo a nuestros distinguidos ponentes de que se sumen a los 10 minutos porque estamos un poco retrasados. Y la siguiente sesión se refiere al tema sobre el abordaje clínico de la fibrilación auricular. Vamos a tener como panelistas a dos distinguidos electrofisiólogos de nuestro país, Lima, Perú, la doctora Eda Lombardi Franco, electrofisióloga del Hospital E-Salud Edgardo Rebagliati, y al doctor Ángel Cueva Parra, cardiólogo, electrofisiólogo del Hospital Guillermo Almenara. Bueno, el tema que vamos a tocar, es, como dije, el abordaje clínico de la fibrilación auricular. ¿Cómo no vamos a tocar esta parte? Porque se van a tocar temas sobre la arritmia más común, sobre la que se considera de que es, dentro de las enfermedades cardiovasculares, es epidémica, la epidemia del siglo XXI. Tiene alta prevalencia, con un riesgo de que por encima de los 45 años, 3 a 5 personas podrían tenerlo a lo largo de su vida. Está asociada a alta mortalidad, tiene gran carga en el sistema de salud y en la economía de los países. Es el principal contribuyente de los accidentes cerebrovasculares, la demencia, la insuficiencia cardíaca, la mortalidad precoz. La prevalencia del 2010 al 2019 aumentó a nivel mundial de 33 millones a 59 millones de personas que viven con fibrilación auricular, y podrían ser mucho más si tenemos en cuenta que muchos no son detectados, muchos por ser asintomáticos. Entonces, y que esta incidencia no solamente tiene que ver ligado a la raza, al sexo, sino de que se relaciona mucho con los factores de riesgo: la hipertensión arterial, la diabetes, la apnea del sueño, la hiperlipidemia, el estilo de vida, alcohol, tabaco, la vida sedentaria. Esto hace pues de que la importancia que tiene la detección temprana de la fibrilación auricular y la implementación de un tratamiento adecuado para disminuir o reducir estas complicaciones asociadas. Las guías recomiendan pues una detección oportuna, sistemática. El primer tema, fisiopatología de la fibrilación auricular al 2024, en 10 minutos, nos va a tocar el doctor Álvaro Manrique, cardiólogo, electrofisiólogo desde los Estados Unidos, muy ligado el doctor a su actividad académica desde Tennessee. Adelante, doctor Álvaro Manrique, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy peruano. En realidad, la banderita que debería estar en la invitación debería ser de la de Arequipa, porque yo soy arequipeño encima, antes es que de otro país. Sí, yo me conocí con Richard y nos hicimos muy amigos a través de algunos meetings que tuvimos acá en Estados Unidos, y cuando él me ofreció, me dijo para unirme con ustedes, para hacer esto, yo encantado acepté, pero mi amigo me da un tema que es probablemente podamos usar una semana de trabajo y me da 10 minutos. Así que voy a tratar de ser lo más conciso que pueda, sin extenderme mucho, pero también tratando de abordar algunos de los temas que sabemos de lo que sabemos, ¿no? La fisiopatología de la fibrilación auricular. En relación acerca de tema tan grande que tengo, yo le dije, ¿qué tal algo más chiquito? Pero bueno, eso es lo que él me dio. Claramente, la fibrilación auricular es un problema que existe y se va a hacer más grande, y en Perú se va a hacer aún mucho más grande porque estamos, las enfermedades en Perú están cambiando de enfermedades transmisibles a enfermedades crónicas, y esto va a ser más frecuente, ¿no? Cuando yo era estudiante de medicina, teníamos muy poquitos casos de fibrilación auricular, no se escuchaba mucho, y ahora lo veo más, ¿no? Tengo amigos que me llaman, tengo
un amigo que me llama, ¿no? Tenemos unos 3 millones de pacientes con fibrilación auricular en Estados Unidos, en Europa 5, 10%, alrededor de 10% de pacientes de más de 65 van a tener fibrilación auricular. Esto lleva casi 1 millón de hospitalizaciones, con un costo de $28 billones solo acá en Estados Unidos, y con expectativas de causar 50 millones de pacientes entre Estados Unidos y Europa en el año 2050. Muy complicado, la fibrilación auricular muy complicada. Como ven, tiene determinantes sociales que incluye el ambiente, la educación, el vecindario en que nace, el acceso a salud, a alimentos saludables, medios sociales, si vives en la ciudad, en la calle, si vives en la ciudad o en el campo, cuánta actividad física tienes, si tienes otras comorbilidades, incluso el acceso a seguro de salud. Todo eso asociado a los factores de riesgo que conocemos, ¿no? Obesidad, hipertensión, diabetes, alcohol, tabaco, apnea del sueño, enfermedad tiroidea, medicaciones, cirugías, cáncer. Todo esto lleva a la fibrilación auricular. Ahora, lo que tenemos ahora es tratar de encontrar marcadores biológicos, ¿no? O sea, estudios en sangre, EKGs, imágenes, que ahora llamamos los omics, ¿no? Genomics, epigenomics, estudios de población, y finalmente lo que vamos a tener ahora es Big Data, ¿no? La colección de innumerable información a través de smartphones y de teléfonos y de relojes inteligentes. Todo esto es lo que tenemos en la fibrilación auricular. Y el problema es que la fibrilación auricular tiene muchísimas interacciones con otras enfermedades, lleva una mortalidad y una morbilidad increíble, es una de las principales razones de stroke, demencia, de decline cognitivo, pero a la vez también es retroalimentada por muchos problemas, ¿no? Embolia pulmonar, infarto cardíaco, falla cardíaca, cáncer y demás. Ya lo dijo el doctor, es la arritmia cardíaca más común, mucha morbilidad, muy vasto tema, vamos a tratar. Lo que sabemos es que la fibrilación auricular promueve su propio mantenimiento y es una naturaleza progresiva. Mi mentor en Cleveland decía, fibrilación auricular, AFib begets AFib, significa, no sé si él lo acuñó el término, pero es cuanto más fibrilación auricular vas a tener. Se vuelve un loop, ¿no? Entonces, estudios en pacientes y en tejidos han proveído una ventana en la fisiopatología de la fibrilación auricular. No tenemos todas las respuestas, pero tenemos unas teorías, ¿no? Sabemos que la actividad ectópica, particularmente las venas pulmonares, es uno de los mecanismos centrales de la iniciación de la fibrilación auricular. Ahora, ¿por qué? Bueno, ya lo hemos estudiado, lo hemos visto en esta charla, y va a haber otras charlas. Hay muchos factores que predisponen que las venas pulmonares sean el foco de actividad ectópica, incluyendo, ¿no?, una anatomía única, la cercanía a ganglios autonómicos, la mezcla de miocardio con células fibrosas, y eso lleva a que las venas pulmonares sean las más cercanas, las estructuras anatómicas que más lleven a que sean el desencadenante de focos de actividad ectópica. Ahora, las venas pulmonares por sí solas no son las causantes de fibrilación auricular, pero pueden empezar. Encima de las venas pulmonares y los focos tenemos una fibrosis auricular, que es mucho más prominente en pacientes con fibrilación auricular paroxísmica. Lo que sabemos lo más probable es que haya una interacción entre sustrato y desencadenantes. Necesitas un desencadenante para que empiece la fibrilación auricular, y a la vez necesitas un sustrato para que la fibrilación auricular se perpetúe. ¿Cuáles son esos? Innumerables, ¿no? Ahí tenemos muchos genes asociados con fibrilación auricular, sin haber por ahora ningún gen específico que nos diga este gen está asociado con fibrilación auricular. La fibrosis auricular se ha determinado, y que se ve a través de resonancia y de biopsias, que es importante. Entonces, el tema es que necesitamos desencadenantes ectópicos y un sustrato susceptible a reentrada. Ahora, los
los sospechosos comunes de esto son, uno es el metabolismo anormal del calcio intracelular. Cuando hay un exceso de calcio intracelular, las células miocárdicas son hiperactivas y eso puede desencadenar focos ectópicos y empezar la fibrilación auricular. El sistema autonómico a la vez también juega un rol importante en la activación, porque la activación simpático-vagal produce un sustrato y desencadena desfibrilación auricular. Sabemos que el estrés oxidativo, que puede ser a través de dieta o alcohol, también incrementa los problemas con el metabolismo del calcio. Pero a través también sabemos que si hacemos una fibrilación, una actividad auricular rápida, también incrementa el estrés oxidativo, o sea, se vuelve otro loop. O sea, esto es lo que por ahora creemos que es lo que causa fibrilación auricular. ¿No? Hay una incrementada expresión de estos currents de marcapasos que crea una automaticidad incrementada. Hay corrientes de polarización tardía o internos que entra o sale, que crean depolarizaciones tempranas o depolarizaciones tardías. Todos estos tres mecanismos, probables mecanismos, causan un PIC, un desencadenante ectópico temprano. Esto es lo que llamamos un desencadenante. Pero a la vez, debido a los factores de riesgos y condiciones, tenemos fibrosis, anormalidades en la conexina, problemas con los genes de iones, y esto crea un sustrato que es bastante susceptible a reentrada, lo que crea un reentrada. Y la integración de estos dos es lo que crea la fibrilación auricular. Ahora, si el paciente no está tan enfermo, el sustrato no es tan grande, la fibrilación es paroxísmica. Si hay más substrato, se vuelve persistente, pero sospechamos que hay una progresión de enfermedad paroxísmica persistente. Y obviamente, también sabemos que hay fuentes extrapulmonares de actividad ectópica. Ahora, ¿cómo podemos prevenir? Y la prevención también se vuelve compleja porque, como vemos, la fisiopatología es compleja. La actividad física puede ayudar muchísimo debido a la reducción de inflamación, debido a la reducción de la sensibilidad de insulina, debido a que otros problemas metabólicos se mejoran con el ejercicio, y a la vez obesidad, que es un problema mundial ahora, empeora las cosas. Un subset interesante de fibrilación auricular es en atletas y gente que hace mucho ejercicio, porque el ejercicio extremo, de corredores de maratón o de ultramaratón, por ejemplo, que se ve en algunas poblaciones específicas, pueden tener fibrilación auricular debido a que hay un incremento del tono vagal con remodelación cardíaca, dilatación del ventrículo derecho, hipertrofia, dilatación de la aurícula derecha, y eso todo nos lleva a una fibrilación auricular. Como ven, esto es la ciudad donde yo vivo. Este es un tema muy, muy difícil, muy complicado de hacerlo en Muchas 10 gracias. minutos. Pero bueno, Muchas acá gracias. intentamos. Y esta es la ciudad donde yo vivo y estos son mi correo electrónico, mi teléfono, porque yo siempre estoy atento a ayudar a quien sea en Perú, a quien quiera comunicarse conmigo. Muchas gracias, Álvaro. Un resumen bastante bueno y te has ajustado al tiempo. Ahora invito al doctor Juan David Ramírez de Colombia, que es cardiólogo, electrofisiólogo de la clínica CardioVit de la Universidad de La Sabana, Medellín, quien nos va a hablar en 10 minutos utilidad de la inteligencia artificial y retos en la detección precoz de la fibrilación auricular. Adelante, doctor Juan David, bienvenido. Perdón. Doctor David, Juan David. Sí, no, es un problema de conexión ahí en un momento. Ya, cómo no. ¿Me escuchan? Sí, bien. Sí, lo escuchamos. Todavía no vemos la imagen. A usted Doctor, lo ahí vemos le bien aparece. y lo escuchamos bien.
Doctor Juan David, ¿le Ya, aparece el me mensaje? aparece acá. Sí, ya me aparece. Ahí me están viendo ya. Sí, doctor. Ahí sí. Sí, Bueno, bueno, muchísimas gracias entonces para todos los organizadores, para mi amigo Richard y compañero. Vamos entonces a hablar de lo que es la importancia y la utilidad en estos momentos de la inteligencia artificial para la detección precoz de la fibrilación auricular. Es necesario, ya todos ustedes han visto y han hablado de cómo es de importante la fibrilación auricular, pero para hacer el diagnóstico requerimos de un electrocardiograma y de un tiempo que de manera arbitraria, pero eso es lo que nos recomienda hoy en día las guías, que necesitemos un trazo de más de 30 segundos para hacer el diagnóstico de fibrilación auricular. Ese diagnóstico debe ser certero. Nosotros tenemos mapas mentales en los cuales cuando nos enfrentamos a un electrocardiograma, hacemos todo nuestro análisis del electro. Cuando es evidente, pues montamos entonces el diagnóstico de fibrilación auricular. Cuando no es evidente, pues hacemos todo nuestro algoritmo en mapa mental para hacer ese proceso. Hoy en día tenemos demasiadas herramientas diagnósticas, todas ellas han incrementado el diagnóstico de fibrilación auricular y los pacientes hoy son más propensos a utilizar este tipo de tecnologías. Tenemos lo que son los monitores de presión automáticos que pueden generar alertas, tenemos los celulares inteligentes, los teléfonos inteligentes con sus relojes inteligentes y que mediante fotopletismografía incrementan todos esos episodios de alertas. Y hoy en día incluso tenemos la toma de electrocardiogramas de una derivación, de 6 derivaciones, en los cuales pues vamos a ver reflejado. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que todo esto debe ser confirmado, o sea, todavía no ha sido desplazado el clínico debe confirmar todos estos episodios. Recientemente inclusive tenemos entonces los episodios que nos traen las guías de cuando hacemos las evaluaciones rutinarias de los dispositivos cardíacos implantables, vemos cómo inclusive nos han traído estos episodios auriculares rápidos y nos están llevando inclusive a hacer un seguimiento más estrecho para estos pacientes y dándonos subgrupos de fibrilación auricular como la fibrilación auricular subclínica. ¿Cuál es el problema de todas estas alertas de los dispositivos? Y solamente me voy a quedar en la alerta de los dispositivos, de los monitores implantables. Y es que más del 70% de los eventos que nos registran los monitores de eventos son falsos positivos, ¿cierto? La mayoría son por subdetecciones cuando estamos enfrentados a episodios de asistolia, pero cuando son fibrilación auricular, pues básicamente son porque hay ectopis auriculares que el equipo los detecta como fibrilación auricular y nos manda las alertas. Y esto consume tiempo, hay que hacer una evaluación de todos los eventos, si son 30, 40 episodios, pues eso va a consumir tiempo para nosotros. Y aquí viene lo que es la inteligencia artificial. Como tal, la inteligencia artificial se hace referencia a un término de lo que tiene que ver con el aprendizaje automático. ¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo que hace es que mediante modelos matemáticos y el ingreso de información hace todo un proceso estadístico y lo que hace al final es una relación de datos mediante procesos de aprendizaje que pueden ser supervisados, no supervisados y que cuando hacemos ese aprendizaje y ese ingreso, hacemos el reforzamiento de la información, lo que vamos a obtener es una retroalimentación porque esos modelos neuronales que son artificiales van a hacer una retroalimentación, un aprendizaje para completar una tarea. Y esto lo hace sin el prejuicio humano, que eso es como lo interesante en eso. En medicina, pues hay 3 escenarios donde tiene aplicabilidad la inteligencia artificial. El primero, pues obviamente es el manejo masivo de datos. Para nuestro caso será el electrocardiograma, para los radiólogos serán las imágenes radiológicas, tomográficas y así para los dermatólogos las señales o lesiones en piel. Ese es el primer escenario. El segundo es la extracción de señales más allá de la capacidad de la mente humana, ¿cierto? En la medida que nosotros tenemos entrenamiento más avanzado, pues podemos identificar alteraciones electrocardiográficas más fácil. Esto lo va a hacer pues el sistema de manera artificial. Y el tercer escenario es que mediante ese proceso de entrenamiento pues permite crear modelos predictivos personalizados. Y eso es muy importante porque la inteligencia artificial ya no es el futuro, sino que es el presente. Esa inteligencia artificial, para que entendamos un poco lo que es el concepto, maneja además 2 subgrupos importantes, que es el Machine Learning, que es un subgrupo donde relaciona todos estos procesos de algoritmos, tratando de hacer ese proceso de autoaprendizaje, pero el más importante es el Deep Learning,
Y el Deep Learning son diferentes capas de Machine Learning generando lo que se llaman nodos. Y esos nodos serían la inteligencia, las redes neuronales artificiales que estarían haciendo todo el proceso de análisis de datos. Eso requiere demasiada información, pero con la tecnología que hay actualmente, con la tecnología 5G, con los microprocesadores que ya podemos hablar de gigabytes y zettabytes, pues eso se está haciendo pues actualmente. De esto, la gran bandera la tiene la Clínica Mayo. Ellos han publicado, eso es para el 2022, más de 2.500 electrocardiogramas de una base de datos de más de 700.000 pacientes. ¿Qué hace eso? Eso lo que hace es alimentar una red neuronal donde va aprendiendo de manera retrospectiva y prospectiva cuál es el desenlace final del paciente. Ellos hoy por hoy pueden hacer modelos de detección de fibrilación auricular en electrocardiogramas que están en sinusal. Y esto no solamente se aplica para electrocardiogramas de 12 derivadas, sino que lo están aplicando para electrocardiogramas de una derivada y para fotopletismografía. ¿Qué hace entonces la inteligencia artificial? Y sobre todo con estos datos que provienen de la Clínica Mayo, y es que convierten un electrocardiograma de 10 segundos en una monitoría extensa. ¿Qué es lo que hace? Identifica patrones en el electrocardiograma y permite ver lo que para nosotros pudiese ser invisible. Entonces nos está identificando fibrilación auricular, inclusive en pacientes que están en el ritmo sinusal. Y esto ellos lo han hecho de manera prospectiva y han hecho sus tamizajes de fibrilación auricular en pacientes de alto riesgo. Y eso se puede ser uno de los retos que tenemos, es que puede haber sesgos pues, en la información, pero ellos tomando pacientes de alto riesgo, ven cómo el incremento en la detección de fibrilación auricular puede ocurrir hasta 5 años antes de que aparezca el evento índice de fibrilación auricular en ese paciente. Y eso lo hace pues con unas características de sensibilidad y especificidad muy buena. Estos son, por ejemplo, los dashboard que publican en la Clínica Mayo, donde ellos ingresan el electrocardiograma a un paciente. En el lado izquierdo podemos ver un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda, pero está en sinusal, y ese electrocardiograma en la base de datos de la Clínica Mayo, pues predice cuál es la edad electrocardiográfica del paciente, incluso el género, te puede predecir cuál es la probabilidad de falla cardíaca, de cardiopatía hipertrófica, pero lo más interesante es que ese paciente te identifica de que tiene un riesgo de fibrilación auricular. Y en la imagen de la izquierda vemos el punto anaranjado cuando aparece el evento índice, cuando realmente el paciente tuvo el diagnóstico de fibrilación auricular, pero previamente ya tenía electrocardiogramas donde estaba diciendo la inteligencia artificial que había ese evento de fibrilación auricular. Y en el lado derecho vemos como un paciente que fue trasplantado en el 2010, previamente, del 90 al 2010, aparecían todos esos eventos índices cuando ya en el estadio final de su enfermedad cardíaca avanzada, que es el 2010, vemos cómo había una FA permanente, pero que inmediatamente pues desaparece una vez el paciente es llevado pues al trasplante de corazón. Eso en electrocardiogramas de 12 derivadas, tenemos electrocardiogramas de una derivada en donde es evidente que la inteligencia artificial con el manejo de filtros, pues alerta al paciente. Este es un paciente con un smartwatch, un Apple Watch, en donde alerta al paciente y le envía este registro y ese registro pues será enviado a su médico tratante para que haga el análisis de si tiene fibrilación auricular o no. Y estos casos tan interesantes, porque no solamente son los de las derivadas electrocardiogramas de una derivada, sino que en fotopletismografía, este es uno de los ejemplos de un consultorio médico en Japón, en donde sientan a 5 pacientes y mediante video fotopletismografía y reconocimiento facial, identifica a esos pacientes que están en fibrilación auricular. Incluso ellos han avanzado en proyectos de hacer estudios en metros mediante cámaras pues, de alta resolución y identificación de reconocimiento facial y fotopletismografía, enviarle al paciente que tiene riesgo de fibrilación auricular y que requiere una monitoría más extensa para hacer este diagnóstico efectivo. Eso pudiera estar violando la privacidad de los pacientes, no sabríamos, pero estaría los protegiendo pues, de un diagnóstico tardío. O casos como este, donde usted puede ir al mercado y con lo que es la tecnología 5G y velocidades de información más alta y todo lo que tenemos pues entonces en la nube, mientras estás haciendo el mercado, te estás tomando un electrocardiograma y si hay un riesgo de fibrilación auricular y la inteligencia artificial lo detecta, pues lo enviará a la nube, hará el proceso de retroalimentación y enviará las alertas a tu unidad de cuidado primario o a tu médico pues que esté asignado. Esto está ocurriendo. Disculpe, Juan David, tiene un minuto, por favor. Listo. Esto está ocurriendo en los monitores de eventos. Tenemos entonces lo que es el AcuRhythm,
Ellos utilizan los análisis de inteligencia artificial en la nube, permiten actualizaciones continuas. Los monitores de eventos que tratamos hoy en día, tanto de Mectronic como de St. Jude, pues tienen la inteligencia artificial basados en la nube, y esto ha permitido disminuir los falsos positivos, disminuyendo pues el consumo de tiempo para nosotros. Esto es para terminar, aunque no es probable que la inteligencia artificial sustituya a los médicos. Los médicos que utilicemos la inteligencia artificial sí van a sustituir los que no lo hagan. Van a haber retos, están sesgos, falta de transparencia, privacidad, seguridad y confiabilidad, y todavía falta lo que tiene que ver con la validación externa para él. Muchísimas gracias. Estas serían pues como las conclusiones, pero quiero dejar este mensaje pues al final de la presentación para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Juan David. Excelente. Ahora vamos a dar pase al doctor Pablo Mendoza Novoa, electrofisiólogo de Lima, Perú. Él es cardiólogo, electrofisiólogo, miembro del staff del Instituto Nacional del Niño y de la Clínica Delgado. Él es miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología, del ARS, del ERA. Él en 10 minutos nos va a hablar sobre impacto en el manejo de los factores de riesgo cardiovascular en la aparición y recurrencia de la fibrilación auricular. Adelante, Pablo, bienvenido. Muchas gracias, doctor Torrejón. Buenos días. ¿Me escuchan y ven mi pantalla? Exacto, te escuchamos bien y vemos bien la pantalla. Perfecto. Muchas gracias por la invitación al comité organizador de la SOPECAR y el ARS. Complacido de estar con ustedes esta mañana. Voy a ser muy breve para hablar sobre este tema interesantísimo que es el impacto del manejo de los factores de riesgo cardiovasculares y el impacto en la aparición y recurrencia de la fibrilación auricular. Es entendible que por motivos de tiempo no voy a poder hablar de todos los factores de riesgo y ni siquiera voy a ahondar mucho en el manejo de comorbilidades. Me voy a centrar sobre todo en la modificación de los factores de estilo de vida que tienen impacto a nivel de la salud cardiovascular en cuanto a fibrilación auricular. Y es bien importante entender que el paciente con fibrilación auricular debe ser manejado de manera integral y con un equipo multidisciplinario, porque estos factores de riesgos no solamente pueden ser manejados ni deben ser manejados por un solo profesional de salud. Estamos hablando que tenemos que integrar equipos que incluyan unidades de sueño, fisiólogos del ejercicio, psicólogos, endocrinólogos, dietistas, cardiólogos clínicos, que nos ayuden a controlar estos factores de riesgo de manera efectiva, porque ya se sabe que el tener factores de riesgo no controlados, incluso en pacientes que han sido sometidos a ablación cardíaca, va a repercutir en el nivel de recurrencia de fibrilación auricular a largo plazo. Tener uno de estos factores de riesgo no controlados o tener varios de estos asociados va a repercutir en el número de recurrencias a largo plazo, lo cual va a afectar el pronóstico, evidentemente, de nuestro paciente. Entonces, vamos a hablar primero de un factor de riesgo que es de los más conocidos y de los más estudiados a este nivel. Sabemos, y ya lo mencionó el doctor Manrique, que la obesidad genera fibrilación auricular y la obesidad genera fibrilación auricular a través de distintos mecanismos entre neurohormonales, metabólicos, hemodinámicos, inflamatorios. Pero no solamente genera fibrilación auricular, sino que en pacientes ya intervenidos de ablación cardíaca, los pacientes con obesidad mórbida tienen una alta recurrencia de fibrilación auricular con un seguimiento de 60 meses, por ejemplo, como lo que muestra este estudio, 65% de recurrencia a largo plazo comparado con 20%, que es lo regular, en recurrencia de ablación de fibrilación auricular, obesidad mórbida. Cifras inaceptables que incluso deberían poner en tela de juicio intervenir o no intervenir estos pacientes. Pero esta alta recurrencia no solo se ve en obesidad mórbida, ya se empieza a visualizar en pacientes con sobrepeso, en donde se abre la curva y se diferencia bien con los pacientes que no tienen sobrepeso. Es que hay un índice, hay una relación lineal entre el aumento del índice de masa corporal y la presencia de recurrencia de fibrilación auricular después de una ablación convencional de venas pulmonares. Lo más importante es saber que el modificar este factor de riesgo, el bajar la reducción de peso previo a la ablación cardíaca, sí tiene impacto evitando las recurrencias de estas arritmias posablación. De hecho, que una disminución de más del 6% de peso, como muestra esta gráfica, tiene una disminución significativa en el número de recurrencias. Y esto es bien importante y alentador, porque nos habla, este estudio, por ejemplo,
que el beneficio de bajar de peso antes de la ablación, por lo menos en el año previo a la ablación, se mantiene no solamente en obesos mórbidos, sino en pacientes ni siquiera obesos, que están solamente en sobrepeso y en distintos tipos de aparición de fibrilación auricular. ¿Se ve mi presentación? Tengo un problema acá. Sí, se ve. Correcto. Por algún motivo, o sea, no puedo ver yo toda la pantalla. Permítanme un segundito. Bueno. A ver. Perdón. Por algún motivo no puedo ver la pantalla yo. Bueno. Nosotros lo estamos viendo ahora. Sí, a mí se me ha cortado la aparición de la pantalla. Ahora sí, correcto. Entonces, los pacientes incluso sometidos cuando, digamos, hay que bajar de peso antes de la ablación, pero a veces el tiempo que podríamos tomar para bajar de peso podría ser muy largo, por ejemplo, en el caso de pacientes con obesidad mórbida. Y esto es un problema real. La cirugía bariátrica podría ser una excelente alternativa para que esta reducción no tarde tanto tiempo y pasarnos el tiempo de espera que deberíamos hacer para que no genere más fibrilación auricular. Vean ustedes en esta gráfica en verde cómo están los pacientes con obesidad mórbida que no fueron sometidos a cirugía bariátrica antes de la ablación, y en rojo cómo se ven los pacientes que fueron sometidos a una cirugía bariátrica antes de la ablación, y la recurrencia se compara a pacientes que no fueron obesos, por ejemplo. Esto es bien interesante porque en otros estudios se observa también esta diferencia en pacientes sometidos a cirugía bariátrica previa a la ablación, que se mantienen libres de tratamiento farmacológico y sobre todo libres de un siguiente procedimiento. Es entonces importante reconocer que la obesidad sí genera fibrilación auricular, y no solo genera fibrilación auricular, sino que también genera persistencia y recurrencia de arritmias posterior a una ablación efectiva y exitosa de manera aguda, por lo cual se sugiere que esta intervención de la obesidad sea antes de la ablación para mantener resultados a largo plazo. Con respecto a otro factor de riesgo muy conocido y estudiado, el apnea del sueño, en la apnea se sabe que genera un impacto cardiovascular entre los que se encuentra la aparición y recurrencia de fibrilación auricular. Modificar el apnea del sueño a través del uso de dispositivos como el CPAP, por ejemplo, reduce la progresión de fibrilación auricular paroxística a permanente. Pero no solo eso, distintos metaanálisis han demostrado de manera bastante consistente que el uso de CPAP previo a la ablación de venas pulmonares disminuye de manera significativa el número de recurrencias. En este estudio, en este metaanálisis, se encontró hasta un 46% de reducción de las recurrencias de fibrilación auricular después de la ablación de venas pulmonares, lo cual es altamente significativo. Pero aquí el mensaje también es asesorarnos bien para encontrar a los pacientes que tienen apnea del sueño y trastornos del sueño que generen un riesgo de recurrencia. En este estudio se encontró en el OSA-AF, se encontró que después de un año que hicieron el diagnóstico de apnea del sueño, es decir, un diagnóstico tardío de la apnea del sueño, el 51% de estos pacientes que fueron subdiagnosticados al principio presentaron recurrencias de fibrilación auricular, lo cual probablemente se hubiese evitado si hubiese sido reconocido a tiempo. Es decir, creo que no basta preguntarle a la esposa o al esposo si el paciente ronca, sino dirigirlos tal vez a una unidad de sueño. En cuanto al alcohol, sí, efectivamente hay una mejoría en cuanto al nivel de recurrencia cuando el paciente posablación consume una cantidad baja o no consume alcohol. Cantidad baja es difícil precisar, como ustedes ven, este metaanálisis puede resultar algo heterogéneo, pero sobre todo porque la definición de baja dosis de alcohol pues es variable entre estudio y estudio. Se recomienda se considera hasta máximo 2 veces por semana el consumo de alcohol, y eso tenía implicancias en la reducción de recurrencias. Incluso la abstinencia también en pacientes alcohólicos, ha sido relacionada a una mejor sobrevida sin recurrencias de fibrilación auricular, así que vale la pena recomendar a nuestros pacientes el disminuir considerablemente el consumo de alcohol. En cuanto al abordaje del sedentarismo, a pesar de que hay metaanálisis que no han encontrado un beneficio neto en la rehabilitación cardíaca, por ejemplo, posterior a la ablación de fibrilación auricular, sí existen estudios prospectivos, incluso en pacientes obesos, que a través de un acondicionamiento cardiovascular considerable, ganando más de 2 METs en su performance cardiovascular, se ve una disminución significativa en el número de recurrencias a largo plazo. Pablito, sí. Disculpa, tienes un minuto. Perfecto. Y este beneficio también se ve en algunos estudios prospectivos con un manejo individualizado del abordaje del sedentarismo. El tabaco sí se ha asociado con aumento de presencia de fibrilación auricular en distintos metaanálisis, y los exfumadores tienen algo de menos riesgo de hacer fibrilación auricular en el futuro. Como dije al principio,
No vamos a abordar el tema de comorbilidades, pero sí vale la pena recordar que un paciente antes de entrar a la sala debería estar con la hipertensión y la diabetes y dislipidemia bastante controlados. Por eso valdría la pena apoyarnos en las especialidades afines para poder disminuir esa posibilidad de recurrencia. El café, tranquilos, podemos seguir tomando café. Según nos dicen los estudios, no se ha encontrado ni siquiera en los metaanálisis más recientes una asociación negativa en cuanto a la presión de FA con respecto al café. De hecho, hasta se describe un pequeño efecto protector incluso a mayor consumo de café. Eso está por validarse todavía. Solamente recordar, y para finalizar, recordar que el manejo de fibrilación auricular se basa como uno de los pilares en el control de los factores de riesgo cardiovasculares. De hecho, que este control y manejo de las modificaciones de factores de riesgo debería considerarse antes siquiera de considerar un manejo invasivo. Y no olvidar que tenemos que trabajar en equipo y en un manejo multidisciplinario para manejar a nuestros pacientes de fibrilación auricular. Creo que estamos a tiempo, doctor. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por el tiempo. Ahora pasamos al tema anticoagulantes orales directos en escenarios clínicos no convencionales, para en 10 minutos ser expuesto por nuestro invitado desde Argentina, el doctor Daniel Ortigosa. Él es cardiólogo, electrofisiólogo, presidente del Comité de Arritmias y Electrofisiología de la Federación Argentina de Cardiología. Bienvenido, doctor Daniel Ortigosa. Doctor Daniel, ¿nos escucha? Su audio está apagado. Aló, doctor Daniel, ¿nos escucha? Nosotros no lo escuchamos. Doctor Daniel. Vemos la pantalla, está activa. Sí, pero sí, no hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, doctor. Sí. Ahora sí me escuchan. Bueno, yo soy el doctor Ortigosa, Daniel Víctor, presidente del Comité de Arritmias de Electrofisiología. ¿Están viendo mis diapositivas? Sí, se ve muy bien. Yo no las puedo ver, disculpen. Le esperamos, doctor. ¿Ahí la ven? Ahí sí, la estamos viendo. Bueno. Los anticoagulantes en escenarios clínicos, quiero agradecer a los organizadores y a la doctora Karina Hardy que me ha invitado. Voy a hablar entonces de la epidemiología de la fibrilación auricular, que sabemos que la fibrilación auricular aumenta 3 veces la mortalidad, los ACV 30 veces, la insuficiencia cardíaca un 30%, las demencias el 1.6 veces las demencias, unos pacientes se deprimen en un 20%, los pacientes tienen un empeoramiento de la calidad de vida de un 40% y una hospitalización aproximadamente del 40%. Estas son las formas de buscar la eficacia y seguridad por medio de las escalas de Chasbás y Hatblit. Quiero dar a entender que uno, cuando está ante un paciente, debería hacer siempre los cálculos del clearance de creatinina. Cuando vemos la absorción de las drogas y los metabolismos de las drogas, voy a observar que el apixaban es el que tiene un clearance más bajo del 27%, el dabigatran del 80%, el endoxaban de 50% y el rivaroxaban de 35%. Y quiero quedarme un segundito acá, sabiendo que el rivaroxaban debe ser dado con alimentos para que sea absorbido el 100%, fuera de los alimentos se absorbe un 66%. Para poder usar las diferentes drogas, dabigatran, rivaroxaban, doxaban, apixaban, uno debe usar siempre con un clearance mayor de 30 mililitros minutos, y si tiene un clearance menos de 30 mililitros minutos, debe reducir las dosis en el rivaroxaban, doxaban y apixaban. Los abordajes deben ser multidisciplinarios. Debe uno hacerle participar a los pacientes y debe estar en la toma de decisión, porque existen inclusive una indicación fuera de guía off-level. Los grandes trabajos que dan poder a esta administración de drogas, el ROCKET-AF, el RELY, el Einstein, el Aristotle, el Averroes, fueron el NJACE, TIMI 48, fueron avanzando durante los años para demostrarnos que los pacientes estaban dentro de un grupo
de etario de cercano al 71 años, o sea, los pacientes tenían aproximadamente 71 años. Entonces, cuando hablamos de los DOACs y vemos una vía intrínseca y extrínseca que se une en una vía común, ¿me están viendo? Porque ahora se me vio la diapositiva. Nosotros lo estamos viendo y escuchando. Sí, el tema es que no lo veo en las diapositivas mías. Bueno, no se vieron las diapositivas, no las puedo ver. Doctor, le voy a dar nuevamente el rol, por favor. Deme un minuto. Bueno. Mientras tanto voy a hablar que entonces los DOACs actúan como anti-10 y el dabigatran actúa como antitromina 2A. No veo las diapositivas. Lo que voy a decir es que la encuesta... ¿me da el rol nuevamente, dicen? Sí. Ahí que avanzo. La cuarta encuesta nacional de la República Argentina, hecha en el 2019, habla de una posibilidad de 66% de pacientes con exceso de peso, 33% con sobrepeso y obesidad del 32%, como habló el doctor Pablo Mendoza. Entonces quiere decir que en una consulta de cada 3 pacientes, 2 vienen con exceso de peso. Cuando uno se mete en metaanálisis, por ejemplo en publicado por Sirius en el 2023, en julio, es muy reciente, hablamos de un metaanálisis homogéneo, donde hablamos de 144.000 pacientes que comparan cabeza a cabeza todas las drogas, apixaban, rivaroxaban, dabigatran, warfarina, sobre el stroke y sobre el sangrado mayor, apixaban versus warfarina, dabigatran versus warfarina. Lo que vamos a ver es que en el stroke es preferible en estos pacientes obesos dar DOACs. Y con respecto a los sangrados mayores también les va mejor a los pacientes que usan DOACs. Entonces confeccioné esta prioridad de uso, a mayor uso, menor uso. En el stroke uno debería usar apixaban, rivaroxaban, warfarina, dabigatran y con respecto a hemorragias mayores, apixaban, rivaroxaban, dabigatran, warfarina. Hasta el 2019, las guías europeas de trombosis y hemostasias decían que en la obesidad uno no podría usar o tenía que tener mucho cuidado para usar los DOACs. A partir del 2021 se refrescaron las guías europeas de trombosis y hemostasia e incluyeron los DOACs. En un subanálisis del Engage TIMI 48 de Giuseppe Borioni del 2019 habla de que el endoxaban en los diferentes grupos por índice de masa corporal son eficaces y eficientes. Otro grupo sería el grupo de la fragilidad. La fragilidad, ya lo habla Linda Frey hace mucho tiempo, es un síndrome clínico de mayor vulnerabilidad, caracterizado por la pérdida de hemostasia debido a diferentes factores estresores. Yo lo que hice fue una abstracción dibujando o copiando una imagen de una copa, que esta copa se va a romper por medio de las comorbilidades. Los pacientes que son autoválidos pasan a ser prefrágiles, frágiles y se llevan a la discapacidad por los factores socioambientales y los factores de comorbilidades como la hipertensión y la fibrilación auricular. Cuando los pacientes son muy ancianos, más de 90 años, un metaanálisis hecho en Taiwán de 22.238 pacientes, donde tuvieron la particularidad de analizar 7.000, otra vez se me fue la imagen, analizar 7.000 y pico de pacientes, no vio la imagen, discúlpenme, 7.000 y pico de pacientes y fueron enrolados en 3 grupos. No estoy viendo mi diapositiva. Está nuestro asistente, por favor. Nosotros estamos viendo la imagen, doctor. Sí vemos su imagen. Bueno, yo no la puedo ver, pero bueno, la conozco. Y lo que quería comentarles es que se dividieron en 3 grupos y los pacientes usaron DOACs, otros pacientes usaron no anticoagulación y otros usaron warfarina. Los que usaron DOACs les fue mucho mejor que los que no usaron DOACs. A estos pacientes que eran muy ancianos, más de 90 años, tenían insuficiencia renal o tuvieron una hemorragia intracerebral o fueron pacientes que estaban con una enfermedad renal terminal. Y no puedo ver la imagen, pero bueno, les voy a seguir contando lo que les iba a decir. Como no puedo avanzar, les sigo contando mi experiencia. Mi experiencia
habla que en la insuficiencia renal hace poco uno no podía usar anticoagulantes, además las guías, los DOACs, las guías dicen que no las usemos, pero iba a mostrar una revista del JAC publicada en el 2020 que dividen en grupos de no anticoagulados y grupos que usan apixaban y otras drogas como la warfarina, el rivaroxaban, y estos pacientes tuvieron mejor beneficio sobre las hemorragias mayores. O sea, uno cuando está ante un paciente con fibrilación auricular, lo que necesita decirle es contarle al paciente y decirle cuáles son los pros. ¿Cómo? Sí, doctor Daniel, disculpe. Sí, doctor, disculpe, nuevamente le voy a dar el rol para que pueda compartir. Me va a dar el rol. Bueno. Bueno, yo le sigo hablando de lo que le iba a explicar, que era que uno tiene que explicarle a los pacientes, obviamente, que bajen de peso, como decía el doctor Pablo, le tiene que explicar a los pacientes que consuman menos alcohol, y en el caso de mi charla de hoy, ahí me muestran las pantallas, en el caso de mi charla de hoy, ya estamos viendo su PPT. Ahí lo quería mostrar entonces que en estos pacientes, estos 22.000 pacientes, en los 4 grupos, eran beneficiados los que usaban DOACs. En la insuficiencia renal les quería comentar que los que estaban en diálisis estaban en un 27% con la probabilidad de tener fibrilación auricular, publicación de Belbar Vega en Nephrology del 2017. En la Argentina, una revista muy prestigiosa, Medicine, del 2022, el profesor Caseroto dice: la falla renal grave y los pacientes que están en hemodiálisis es una contraindicación relativa para el uso de DOACs, con menor aclaramiento renal para el apixaban. O sea, uno debería usar el apixaban o podría usar el apixaban en estos pacientes, aunque no estén en guía, siempre y cuando uno pueda hablar con los pacientes. Los pacientes que reciben apixaban 2 veces al día tienen un riesgo significativamente menor que 2,5, y los pacientes que usan warfarina, dabigatran, rivaroxaban, están asociados a hemorragias mayores. Como conclusiones, los DOACs son efectivos y seguros para la fibrilación auricular en entidades clínicas particulares, como la obesidad y la fragilidad. En los casos de la insuficiencia renal en diálisis hasta el presente, las indicaciones no son avaladas por las guías, con la salvedad que, debida a consenso de expertos y al consentimiento con los pacientes, se podrían administrar por ser eficaces para la prevención del accidente cerebrovascular y por tener una menor tasa de sangrado que otros anticoagulantes. Esa sería la conclusión que yo le estuve comentando, y esta es una diapositiva del Parque Nacional Iguazú, Argentina, en febrero 2023. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel Ortigosa, con las disculpas del caso. No, ningún problema. A veces la tecnología nos da malos. Y estoy atento a las preguntas. Ok, doctor, muchas gracias. Ahora pasamos a el último tema de este bloque. Se trata de estrategia temprana del control del ritmo en fibrilación auricular, que va a estar a cargo de un cardiólogo, electrofisiólogo muy conocido y muy querido en nuestro medio. Él, desde Canadá, él es colombiano, y él es cardiólogo, electrofisiólogo, investigador, trabajaba muchos trials, conocido mundialmente, síncope, fibrilación auricular, dispositivo, etcétera, muchos etcétera. Él es profesor del Living Cardiovascular Institute of Alberta, dependiente de la Universidad de Calgary. Si hablamos de todo su currículum, no tendríamos toda la mañana. Adelante, doctor Carlos Morillo, bienvenido. Tiene usted 10 minutos para este tema tan bonito. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación al doctor Segarra y a la doctora Hardy. Estoy tratando de encontrar aquí, no sé si ustedes están viendo mis diapositivas o no. La pantalla la estamos viendo, pero todavía su presentación no sale. Sale al general. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos al grano y rápidamente ustedes recordarán que en la época de los 2000, año 2000, aquí este metaanálisis mostraba que realmente el control de la frecuencia ventricular parecía ser superior a el control del ritmo.
Esto primordialmente culpable del estudio AFFIRM, que fue hecho en la universidad donde me encuentro yo, dirigido por el doctor George Weiss. Nos han costado casi 24 años para poder cambiar esta interpretación. Aquí está un estudio interesante donde muestra que la frecuencia ventricular de fibrilación auricular está relacionada con el riesgo de falla cardíaca y mortalidad. Y no voy a entrar mucho en los detalles, pero ustedes ven que hay un 9% de los pacientes que desarrollaron falla cardíaca durante un año de seguimiento cuando tenían una frecuencia cardíaca en fibrilación auricular de entre 100 a 110 latidos por minuto, un 46% de incremento de riesgo y casi una triplicación del riesgo en estos pacientes, con una mortalidad también aumentada en ese grupo de pacientes. Por eso es importante el estudio EAST-AFNet 4, que fue publicado en el New England Journal en octubre del 2020, donde más o menos 2.700 pacientes fueron asignados a una estrategia de control de ritmo con tratamiento usual. Lo increíble es que si ustedes se ponen a ver comparado con el estudio AFFIRM, realmente no tenemos ninguna antiarrítmico diferente fuera de la dronedarona, que fue la que se utilizaron en este estudio. Y ustedes ven que el estudio lo que mostró primordialmente en el desenlace primario, que era un desenlace compuesto de muerte o causas cardiovasculares, stroke, hospitalización por empeoramiento de la falla cardíaca y hospitalización por síndrome coronario agudo, tuvo una reducción de riesgo casi el 20%, con número necesario para tratar de 90 pacientes para prevenir uno de estos desenlaces. Pero ¿por qué sucede esto? Y aquí este es su estudio predeterminado del EAST-AFNet 4, también publicado en el European Heart Journal en el 2022, donde al conseguir el ritmo sinusal es lo que media realmente la mejoría en estos pacientes. Y ustedes ven aquí que si usted le toma un electrocardiograma a un paciente a los 12 meses y no está en ritmo sinusal, tiene casi un 60% de incidencia acumulativa de tener este riesgo de un evento del desenlace compuesto. Y aquí, pues, entonces, el efecto total del tratamiento, ustedes ven que el 80% del beneficio del estudio EAST-AFNet fue que los pacientes mantuvieran ritmo sinusal. Entonces, el ritmo sinusal en la visita a los 12 meses, un casi 33% de 23% de disminución de riesgo relativo. Aquí está el ritmo sinusal como tal, recurrencia, en fin, casi que todos los marcadores a favor de mantener el ritmo sinusal. Y aquí en esta diapositiva, entonces, vemos que también en un subgrupo de estos pacientes que habían tenido una historia de accidente cerebrovascular previo, que vienen siendo casi 1.280 pacientes en el grupo con control del ritmo y otro tanto en el grupo con control de la frecuencia cardíaca, también hay una reducción significativa, casi del 48%, en reducción de riesgo en el desenlace compuesto del estudio que ya les mencioné, que era mortalidad cardiovascular, hospitalización o empeoramiento por falla cardíaca, con un número necesario de tratar únicamente 27, cuando esos pacientes tenían una historia de accidente cerebrovascular previo, o con los pacientes que no tenían historia de accidente cerebrovascular previo, pues un número necesario de tratar un poco mayor, pero aún significativo. Así que no queda duda que el ritmo sinusal es lo que necesitamos, aún más en los pacientes con falla cardíaca. El mismo estudio, recuerden, no tenemos muchos más antiarrítmicos nuevos, muestra que el desenlace primario tiene una reducción importante de riesgo en los pacientes con estrategia de control temprano que fue definida de estudio EAST-AFNet como menos de una fibrilación auricular de menos de un año. Pero esto se reproduce en la vida real y aquí tenemos un estudio muy interesante de la base de datos del sistema de salud coreano, casi 1 millón de pacientes, donde miraron los pacientes que tenían fibrilación auricular definido como una estrategia de control temprano menos de un año desde el diagnóstico o más de un año desde el diagnóstico con las drogas que no tenemos en Latinoamérica, porque solo tenemos amiodarona y propafenona. En pocos países hay sotalol, flecainida no hay casi en ningún lado, dronedarona casi nadie usa, pilsicaine solo hay en Asia. Y ustedes ven que estos pacientes, cuando usted define una estrategia temprana, menos de un año, hay una reducción de riesgo de 20% en el desenlace primario de mortalidad cardiovascular o falla cardíaca. Este es el mismo desenlace del EAST-AFNet. Cuando usted los ve que usted maneja a estos pacientes después de un año, no hay ninguna diferencia. Por eso la estrategia temprana es importante. Esto se reproduce también para la hospitalización por falla cardíaca.
pero no se reprodujo para otros desenlaces. Entonces, antes de un año aquí y a la derecha más de un año como tal. Y esto en otro estudio también de otro grupo coreano muestra prácticamente lo mismo, que aquí lo que les quiero mostrar es arriba, aquí a la izquierda, con una población con propensity score matching, que no tengo tiempo de explicar, muestra que a medida que nosotros dejamos pasar el tiempo de intervención de 6 meses a 5 años, se nos triplica la cantidad de hospitalizaciones por falla cardíaca, el stroke, etcétera. Así que es importantísimo intervenir temprano y mantener el ritmo sinusal. Esto mismo se demostró para stroke isquémico, hospitalización por falla cardíaca como tal. Pero lo peor o lo mejor es que también en el ISAFnet se mostró que los pacientes asintomáticos, repito, reitero, asintomáticos, también se benefician de una estrategia temprana de manutención del ritmo sinusal. Así que es importante que esto no solo lo veamos en pacientes con síntomas, y aquí una base de datos multicéntrica de casi 14,000 pacientes, donde muestran que los pacientes asintomáticos en rojo y sintomáticos en azul tienen la misma proyección en el tiempo y el mismo beneficio con la estrategia temprana. Así que las guías más recientes del ACCHA nos muestran que la estrategia de control de ritmo en el 2014 pues era en amarillo, de pronto 2B, no sabemos muy bien. Hoy tiene una indicación clase 1 en pacientes, sobre todo con reducción de la función ventricular izquierda, y no va a entrar en el tema de ablación por catéter porque esto lo voy a discutir más tarde en otra conferencia. Aquí están las recomendaciones para los objetivos de la terapia, y en los pacientes con reducción, una clase 1, clase 2A, en los pacientes con FA sintomática y reciente diagnóstico menos de un año. Así que la estrategia debe ser temprana y consistente. En este editorial, publicado por Bill McIntyre, que fue un fellow que yo medio entrené allá en McMaster, muestra que la estrategia de control del ritmo, el tratamiento como tal, 84% fueron con drogas antiarrítmicas, 24% con ablación. Mantener el ritmo sinusal explica el 81% de los efectos. Así que es muy importante tener esto en cuenta, con una reducción en todos estos desenlaces que les muestro acá, que son accidentes cerebrovascular, muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca empeorada. Así que, como digo yo, el 11º mandamiento del profesor Morillo es que Dios nos creó a todos en ritmo sinusal. Dios espera que nuestro último latido sea en ritmo sinusal y no contraigas a Dios porque te manda fibrilación auricular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Morillo. Excelente y con el tiempo preciso y que nos da a que podemos tener unos 5 minutos porque el tiempo nos ha ganado. Doctor, invito a nuestros panelistas, doctor Ángel Cueva Parra, doctora Eda Lombardi Franco, les pido su intervención. Sean ustedes bienvenidos. Hola, muy buenos días. Primero felicitar a los panelistas, a los ponentes, muy brillantes sus presentaciones. En aras del tiempo que yo quisiera hacer unas preguntas directas y unos cuantos comentarios. La primera pregunta que tengo es para el doctor Juan David Ramírez. Doctor, ¿es frecuente ver a los adultos mayores, nosotros los electrofisiólogos, con marcapasos, con esos episodios de frecuencia auricular rápida? Muchas veces es difícil discernir sobre todo el tipo del dispositivo, las marcas, los modelos, si son realmente episodios de frecuencia auricular rápida o si son episodios de ruido. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo es su protocolo? ¿Solicitamos holters de control o las citas? ¿Cómo las hacemos en estos pacientes? Bueno, muchas gracias. No, eso ha traído pues como más información, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos pues generalmente es hacer monitoreos con holter extendidos, mirando pues como el número de episodios que tienen los pacientes y no somos capaces de evaluar los electrogramas como tal. Pero dependiendo del tiempo pues ya hay como unas guías establecidas, ¿cierto? Entonces tomamos como las duraciones, si llevan más de 24 horas y tiene pues un factor de riesgo de CHA2-VAS alto, pues decidimos y hablamos con el paciente para hacer la anticoagulación, y entre 6 minutos y 24 horas pues es que nosotros también nos establecemos ahí como para saber y tratar de determinar. Si no estamos o tenemos dudas, lo que hacemos en nuestra institución es hacer seguimientos más cortos. No hacemos seguimientos a un año, sino que hacemos seguimientos más cortos.
Y si son por monitoría remota, que solamente lo tenemos disponible los alto voltaje, pues hacemos transmisiones más cortas. Muchas gracias, doctor. Es importante siempre el seguimiento en este tipo de pacientes, un seguimiento más estrecho. Otra pregunta para el doctor Pablo Mendoza, un amigo mío. Doctor Mendoza, sabemos que hay factores de riesgo que ya usted muy bien determinó para la fibrilación auricular. ¿El ejercicio es factor protector? ¿Es factor de riesgo para FA? ¿Nos podría detallar un poco y la diferencia que existe entre varones y mujeres? Muy buena pregunta, doctor Cueva. Gracias. Justo el doctor Álvaro Marrete también lo mencionó por ahí, abuelo de pájaro, como estamos haciendo en estos 10 minutos. Pero sí, es una pregunta muy difícil de responder. Lo que creo que el mensaje debe quedar es que el sedentarismo es malo. Para progresión de fibrilación auricular, el sedentarismo es malo. Estamos buscando alentar el ejercicio moderado. El punto de corte todavía no se ha definido bastante bien, pero estamos hablando que ya los extremos de hacer ejercicios como maratones o estos deportistas de alta competición, de alto rendimiento, podrían tener, por un efecto parasimpático, tal vez una predisposición mayor. Pero creo que el mensaje general para la población es que hay que hacer actividad física de manera regular, a un nivel moderado. Somos pocos los deportistas de élite que estamos, digamos, en riesgo de generar estas arritmias. Pero en general hay que alentar la actividad física en nuestros pacientes, sobre todo cuando están sometidos a procedimientos de ablación de fibrilación auricular. Gracias. Perdón. El riesgo sí parece ser tener una curva en U. No actividad, tremendo riesgo, empieza a mejorar conforme mejora la actividad. Y si uno empieza a hacer, pues a correr 50 kilómetros a la semana o una cosa así en territorio de maratonista serio, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de fibrilación auricular en general, no de enfermedades cardiovasculares específico, empieza a ir así. O sea, lo perfecto es el medio. Estoy completamente de acuerdo con Pablo, con doctor Mendoza, el sedentarismo es el enemigo número 1 que tenemos. Gracias, doctor Álvaro. Tenemos la presencia de la doctora Eda Lombardi. Sí, buenos días. Gracias por la invitación. Felicitaciones por sus... ¿Aló? Sí, te escuchamos, Eda. Adelante. Felicitaciones por sus ponencias. Quería saber, para los ponentes, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, si tienen algún punto de corte en el índice de masa corporal a la hora de llevar a un paciente para la ablación de fibrilación auricular? Bueno, Pablo. Yo puedo mencionar en base a los artículos que hemos revisado que la obesidad mórbida tiene un impacto en recurrencia hasta de 50-60%. Creo que lo importante es la reducción de peso. Algunos estudios han hablado que de reducir más del 6% con respecto al basal tiene ya impacto en la disminución de recurrencia. Yo creo que no estar en el estadio de obesidad mórbida es mejor para llegar con buen término a la ablación. Probablemente la controversia es cuánto tiempo nos demoramos en llegar a ese punto de peso adecuado, ¿no? Y por ahí que los tratamientos bariátricos podrían ser una alternativa en este grupo de pacientes. Yo tengo una opinión un poco diferente en el sentido que, pues, en Norteamérica un índice de masa corporal por encima de 40, 45 no es infrecuente. El último paciente que le hizo una ablación de FA tenía un índice de masa corporal de 70. Pero como cualquier recurrencia de FA, a mí lo que me interesa es disminuir la carga de fibrilación auricular. Y eso es lo que yo sí le puedo prometer al paciente. Entonces yo le digo, bien, maestro, usted tiene que adelgazar, lo va a hacer una ablación, y después de esto vemos. Pero si usted no se adelgaza, pues ya no venga a visitarme. Pero yo creo que en principio hay que tratar de ofrecer el tratamiento. Obviamente habrá extremos en los cuales no se hace, pero ocasionalmente hemos tenido muy buenas sorpresas en esta población que se anima a perder peso. Bueno, nosotros tenemos una clínica multidisciplinaria donde estos pacientes los mandamos a cirugía bariátrica, ejercicio, apnea de sueño, y como tenemos una lista de espera 1 año, cuando llega ya pesa 20 kilos, entonces tampoco necesita la ablación. Me permito hacerles una pregunta como moderador, me voy a dar ese lujo. Muchos pacientes piensan que
al hacer la ablación temprana de la fibrilación auricular, van a dejar de tomar anticoagulantes. Vamos a llegar a eso, estamos en lo cierto. ¿Cómo es su protocolo de seguimiento para este tipo de pacientes? Fibrilación auricular paroxística, sometidos a ablación, ya no voy a tomar nunca más anticoagulantes. Bueno, parte de eso creo que lo contestarán en la siguiente sesión. El único estudio que está mirando eso es el Ocean que estamos haciendo en Canadá, que es un estudio que está randomizando pacientes después de un año en los cuales se ha documentado que no tienen fibrilación auricular a rivaroxaban 15 miligramos versus aspirina. Pero estos son pacientes con un CHA2-VASc de 2 por encima. Realmente lo que lo determina es el CHA2-VASc. Si uno tiene un CHA2-VASc de 0, pues hombre, no necesita si tenga fibrilación auricular paroxística o persistente o lo que sea. El problema está en los pacientes que tienen CHA2-VASc por encima de 2, 3, donde no tenemos evidencia de que esto lo disminuya. Tenemos algunos indicios que si disminuimos la carga de fibrilación auricular, también potencialmente disminuimos el riesgo de stroke, pero no tenemos ninguna evidencia que dejar de anticoagular a estos pacientes sea seguro. Pero yo creo que en una población específica llegaremos a eso. Yo trato siempre de ser claro de que la meta de la fibrilación, de la ablación o del control de ritmo es por síntomas y proteger al corazón, no por parar anticoagulación. Así el paciente no tiene la expectativa de que va a poder parar la anticoagulación. Yo estoy de acuerdo con el doctor Morillo. Lo que hacemos nosotros acá es, nos basamos en la información de CHA2-VASc. So, viene un paciente que tiene un CHA2-VASc de 0, ya, pues la decisión está, le hacemos la ablación, puede pararla porque no tiene más riesgo, pero viene una 4, 5, 3. Bien, en área de tiempo, también con inteligencia artificial. El doctor Luis anticoagulación in the pocket. El doctor Luis Carlos Sainz pensaba... Gracias. Si tengo un minuto para una pregunta. Sí, tenemos la última, un minuto y cerramos. Me gustaría hacerle una pregunta al doctor Morillo y es relacionada con los estudios que él presentó que han cambiado el paradigma del manejo de la fibrilación auricular. Él emitió conceptos supremamente importantes basados en los resultados de Lis-Daphne, en donde incluso en pacientes asintomáticos diagnosticados dentro de un año antes, procurar el ritmo sinusal definitivamente impacta los desenlaces cardiovasculares. Pero eso lo puede hacer uno con medicación o lo puede hacer con ablación. Lo importante es asegurarnos de que el paciente esté en el ritmo sinusal. Él mostró que el efecto benéfico en desenlaces cardiovasculares depende casi en un 80%, creo que fue, de mantener el ritmo sinusal. Pero eso también nos lleva a otro cambio de paradigma. Es decir, ¿cómo sabemos que el paciente está en ritmo sinusal? Yo creo que esa es la clave del estudio y que tenemos que entender cómo incorporarlo a la práctica, porque pues todos seguimos pacientes cada 3 meses con un Holter de 24 horas en general y pues percibir si el paciente está en ritmo sinusal no es del todo adecuado bajo esos métodos. Y creo que clave de esos estudios que mostró el doctor Morillo es que se cambie la terapia una vez se documenta que ha sido fallida. Si es antiarrítmica y empieza a documentar falla, así sea sintomática, pasar a ablación, por ejemplo, etcétera. Entonces, mi pregunta es, para el doctor Morillo, es cómo en su centro, en su práctica, hace ese seguimiento cuidadoso del paciente para estar seguro de que está cumpliendo la meta de estar en ritmo sinusal o que ha recurrido para cambiar de inmediato la aproximación terapéutica. Es una excelente pregunta. Yo diría que en mi centro es un poco atípico porque nosotros implantamos muchos monitores implantables de eventos, que eso no se puede hacer de rutina. Pero si damos el Cardia, básicamente casi que le damos un Cardia a todo el mundo. Y le decimos, el Cardia en Canadá, no sé cuánto cueste en el resto del mundo, vale $90 canadienses, que no es mucho. Y hemos hecho unas alianzas, estrategias con algunas de las compañías que producen algunos de estos dogs, que es más, nos dan estos cardias para que se los demos a los pacientes. Entonces, prácticamente casi que todos nuestros pacientes tienen un cardia y con esto lo mantenemos bien. Pero lo importante no es solo eso, porque fíjense que les mostré una diapositiva que solo con mirar el electrocardiograma a los 12 meses, si está en ritmo sinusal o no, usted ya puede determinar cuál va a ser el pronóstico. Y esto no es la primera vez que lo mostramos, esto lo mostramos en el estudio Averos,
que hicimos con apixaban y aspirina. Lo que pasa es que ese estudio muy poca gente ve una figura ahí que está escondida, que es la figura 3, donde muestra que si usted toma un electrocardiograma a los 12 meses, va a saber cuál es el riesgo no solo de stroke, sino de mantener ritmo sinusal en esa población. Pero obviamente una monitorización más estricta es definitiva. Sobre todo que el paciente con fibrilación auricular persistente usualmente tiene pocos síntomas. Entonces, nosotros les decimos, mándelos, tómese un electrocardiograma 2 veces al día, no se vuelva muy obsesivo con el asunto, pero pues si le dice que tiene algo, no lo envía. Y así es como tenemos un grupo de nuestra clínica de fibrilación auricular, que son las enfermeras que hacen ese seguimiento, es más. Hay que tener Muy bien. una Muchísimas gracias a todos nuestros participantes por sus brillantes presentaciones y nos hemos excedido un poco en el tiempo y vamos a dar pase al doctor Ulises Rogel, quien va a moderar la siguiente sesión. Muy buenos días, muchas gracias. Adelante, doctor Ulises.